Decididamente que a partir de este momento, pórtense bien, que para portarnos mal, estamos nosotros. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que depositó dólares recibirá dólares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Volver a inundar y del 4 ¡nos inunda más! ¡Nos inunda más! Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? No fue magia. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha sido el sacrificio de varias generaciones. Ha sido el sacrificio de sus pioneros. Acá lo voy a estar esperando como candidato a presidente para hacer campaña por nuestra gente. El índice de desocupación bajó a un menos del 6%. Sí, señores, esto es Pórtense Bien. Buen día, Claude. ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte. Bastante sobrepuesto a las adversidades meteorológicas, económicas, sociales, políticas y demás a la que nos tiene acostumbrado el mundo, ¿eh? Las más complicadas son las meteorológicas, vio que ahora empieza el fresquito, un poco complica. El resto de las otras estamos bastante más acostumbrados. Sí, claro. Bueno, hoy 2 de abril se conmemoran los 40 años de Malvinas, de la guerra de Malvinas, en medio de una circunstancia bélica que no está aquí, pero está en el mundo, está en Ucrania, y por lo tanto tiene como un contexto especial esta recordación de lo que fue aquel conflicto bélico que protagonizó Argentina, centralmente Argentina e Inglaterra, ¿no? Hay un acto en Neuquén que se está desarrollando ahora, y allí está la movilera o periodista de exteriores, como quiera usted decirlo, de este medio, Gisela Iglesias. Buen día. Buen día, Claude. Rubén te habla. Claude está mudo por ahora. Rubén y Claude, Gisela, buen día, ¿cómo estás? Desapareció Gisela. Bueno, está presenciando el acto, ahora va a describir un poco el panorama por allá. Mientras tanto, bueno, una primera reflexión en cuanto a este día tan especial. Leyendo la historia también esto tiene que ver la decisión, digamos, de... ¿Estamos? Porque el 2 de abril era una fiesta. Bien. Todo el mundo. Estamos con algunos... hay guerra, claro. Estamos en una guerra interna también. No, te estaba diciendo que en ese momento la dictadura estaba con una pésima imagen entre los argentinos y necesitaban tomar alguna decisión para cambiar esa imagen de la gestión de la nefasta dictadura, y la decisión de mandar un grupo de soldados a recuperar, entre comillas, las Malvinas y poder festejar y posicionar ese anuncio, fue el comienzo de la guerra. Y en los análisis nunca se pensaba que Inglaterra iba a responder de la manera que lo hizo, sino que se apostaba también a una negociación diplomática ya con la ocupación de los soldados argentinos en Puerto Argentino. Sí, en realidad fue todo al revés, porque las negociaciones diplomáticas venían muy bien en todos los años anteriores. La guerra provocada tiró por tierra todo lo que se había hecho y hubo que empezar de nuevo, y así estamos, 40 años después todavía veremos a ver qué pasa con esas islas que Argentina reclama para sí como parte de la patria, ¿no? Ahora sí vamos a Gisela Iglesias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bien. Les cuento que ahora están en conferencia, bueno, que hay cientos de personas, izaron las banderas en conmemoración a los 40 años de las Malvinas.
Está presente el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, el intendente municipal, Mariano Gaido, bueno, un recordado veterano, Pepe Sánchez, que ahora va a estar diciendo unas palabras conmemorativas. Mucha emoción en este lugar, todas las personas acompañando. Está la Fuerza Armada también con sus tropas, la banda municipal tocando. La verdad que es un acto muy conmemorativo, más por estos 40 años de Malvinas que se recuerdan hoy desde 1982, por supuesto. En estos momentos está hablando Pepe Sánchez. Más allá de las autoridades y de todas las personas que describiste, ¿ves, Gisela, público en general, personas que voluntariamente se acercan, se interesan por el acto? Sí, la verdad que hay bastante gente. Muchas personas se acercan a escuchar ahora las palabras de las autoridades. Como te comentaba, es un acto muy conmemorativo, mucha emoción por aquí, y más en estos 40 años. Ellos lo que remarcan, bueno, son los 40 años y sobre todo que los jóvenes sepan sobre este día, que recuerden este día, que se malvinicen. Y esa es la idea. Invitan a que todos los ciudadanos en sus casas izan la bandera, tengan la bandera y que se recuerde este día. Muy bien, Gisela. Bien. Muchas gracias. Si cualquier cosa volvemos ahí. Bueno, perfecto. Gracias. Gisela Iglesias desde el Monumento a las Malvinas en el Parque Central, en donde se está realizando este acto oficial. A la tarde va a haber otro que ya está tradicionalmente organizado por los veteranos de Malvinas, ¿no? Bueno, la guerra que hoy está vigente en otra parte del mundo, hace 40 años se focalizó aquí en las Islas Malvinas. En el continente no la sentimos prácticamente, seguimos por radio, por televisión, por los diarios, lo que sucedía con toda la interpretación forzada que se hace generalmente en tiempos de guerra desde el periodismo, que es bastante sesgada porque rige como una especie de... Y estábamos en dictadura, es decir, no había libertad de expresión. En esos días de guerra hubo menos libertad de expresión que nunca porque había que decir lo que decía el gobierno militar. Bueno, yo tengo un recuerdo de la infancia que me gustaría compartirlo, que era, yo iba en esa época a la escuela primaria, a la número 2, la escuela que queda ahí en Avenida Argentina, sí, y San Juan, creo que es, ¿no? San Juan. Y estaba justamente en la esquina de la escuela y venían autos con, en esa época, los autoparlantes que se ponían en el techo con un soporte, y venían vivando y cantando y diciendo recuperamos las Malvinas, y eran como una caravana, tampoco era tan grande, pero se festejaba la recuperación de las islas. Justamente hace 40 años de eso, de ese día, que yo lo recuerdo. ¿Y usted iba a la escuela? Y yo estaba en la escuela primaria, en la esquina, y bueno, y me acuerdo que como niño estaba contento, ¿no?, que hayamos recuperado las islas. Y después de eso, obviamente se intentaba mantener un mensaje de optimismo y de victoria, aunque eso no era cierto. Íbamos rumbo a una guerra que era prácticamente imposible de ganar, aún conociendo hoy ya a la distancia un montón de libros que cuentan historias que realmente son muy heroicas de parte de los soldados argentinos, sobre todo de la aviación, que han hecho magia con las armas que tenían, los famosos misiles Exocet y las averías a barcos y aviones ingleses que nadie pensaba que podía lograrlo con la simetría militar que había, ¿no? Sí. Bueno, hubo mucha tela que cortar durante estos 40 años. La guerra de Malvinas se analizó desde todos los ángulos, a favor, en contra, cuestionando, alabando, elogiando, desde todos los ángulos.
teniendo en cuenta el contexto internacional, el contexto nacional. Lo mismo está pasando ahora con Ucrania-Rusia. La guerra no es una competencia, ¿no? Los argentinos, que a veces somos muy livianos para analizar las cosas, en algún momento de la guerra de Malvinas lo vivimos como una competencia, por eso decíamos vamos ganando, hundimos otro barco, o sea, hablábamos apropiándonos del asunto, hasta que empezamos a perder. Entonces ahí ya parece que están perdiendo, y después continuamos, se están yendo, se están rindiendo, eran otros, no éramos todos. Bueno, eso es propio también de nuestra idiosincrasia. Y la seguimos, Rubén. Después la revancha fue en el Mundial 86. Sí, claro. Con el gol de Maradona con la mano, después el formidable, el segundo gol que hizo, y el que no salta es un inglés, estuvo presente todo el tiempo. ¿Cuánto de la guerra había en esos festejos? Claro, antes hubo otro mundial que fue en el mismo 82, que ahí hicimos un papel paupérrimo. La verdad es que no había demasiada motivación para jugar un mundial a poco de haberse rendido en las islas después de ese mes de conflicto intenso que hubo, insisto, desde el continente no vivimos la guerra en directo sufriendo alguna consecuencia. Después la población argentina se fue empezando a dar cuenta del drama que se había vivido, más allá de la epopeya, de la gesta. Todavía se le sigue diciendo gesta, epopeya, se habla de los héroes. No deja de ser un discurso rimbombante y falto de realidad. Las guerras, no sé si hay héroes en las guerras, no sé si hay héroe en alguna parte. El héroe es una construcción mítica. En la realidad suele ser más despiadada. La realidad tiene que ver con la carne desgarrada, la sangre fluyendo, el dolor, la pérdida de seres humanos. Con eso tiene que ver la guerra. Es lo que está pasando ahora en Ucrania. Lo vamos a analizar hoy con un especialista. Se llama Daniel Villalón, que ha trabajado para empresas rusas, ha trabajado para Ucrania, para empresas ucranianas. Tiene un profundo conocimiento tanto de Rusia como de Ucrania, así que nos va a venir muy bien para dar una visión analítica de la situación. Es asesor de la embajada de Ucrania, de la embajada checa. Es realmente una persona muy calificada para opinar del tema. Mientras tanto, ¿qué ha craneado usted, como ahora que hace editoriales y demás, para presentar en Mejor Informado? Bueno, esta semana le voy a tirar, no me va a pedir que cuente no le voy a spoilear nada, no, le pido por favor. Pero tire algo, el tema, ¿de qué va a hablar? El panorama político de la región que vamos a escribir para la editorial que vamos a publicar en mejorinformado.com esta noche. En el ámbito de la política local y los sectores principales que un poco juegan y operan en la política local, en Juntos por el Cambio hay novedades importantes. ¿Por qué? Porque como muy bien sabe la audiencia y sabes vos, Rubén, este sector, que finalmente no se llamó Juntos por el Cambio porque al dividirse la unión... Un problema legal, sí. Sí, al no estar uno de los partidos que fundó esa alianza, automáticamente hay que cambiarle el nombre. Ese sector fue dividido en las últimas elecciones PASO y generales del año pasado, que se eligieron legisladores nacionales. ¿Cuál es la novedad? Que hay reuniones en esta última semana, incluso ayer trascendieron algunas fotos de autoridades de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, y habría como un consenso para ir unidos con candidatos unificados en todas las categorías para las próximas elecciones de 2023. Es un proceso que aparentemente está bastante avanzado, va a haber novedades seguramente las últimas semanas. Ayer se conoció una foto en una conocida confitería de acá de la ciudad, donde estaba
Ferraro, que es la máxima autoridad de la coalición cívica ARI, junto con Carlos Eguías, con Juan Peláez, con Pablo Servi, que obviamente que no es inocente difundir esa foto, que va en sintonía con esto, y seguramente va a haber reuniones con el sector del PRO, que es el partido que faltaría ahí en la foto, para lograr esa unidad y esa cohesión que les permita unificar el caudal de votos, que sin duda que si bien no es 1 más 1 es 2 en este caso, pero si uno suma los votos de Servi más los de Guía en la última elección, podrían haber hasta incluso ganado la elección. Entonces, si bien esa cuenta no es correcta hacerla en política, la realidad que sí vale por lo menos ponerla en la mesa del análisis y decir, cuidado, porque si Juntos por el Cambio va junto, va unificado y trabajan en equipo, puede la performance ser mucho mejor de la que tuvo, digamos, en los escenarios anteriores a este. Así que bueno, esa es lo vamos a desarrollar en la editorial que vamos a publicar hoy. Las novedades políticas en cuanto al PJ, bueno, como usted sabe, Rubén, ahora en abril había elecciones para renovación de cargos partidarios. Hubo una lista de unidad entre los dos grandes sectores que hay en ese partido, el sector que responde al senador Oscar Parrilli y al secretario de Energía de Nación Darío Martínez, y han consensuado la continuidad de Darío en ese lugar. Va a ser el candidato a gobernador, Martínez. Se encamina a ser candidato a gobernador, no porque el parrilismo lo acepte y lo venere y lo valore como tal, sino porque no hay una figura que pueda ni siquiera poder competirle hoy en una interna partidaria y que pueda llegar a tener un consenso como para... Sí. Y está jugando mucho lo que pasa a nivel nacional en la situación del peronismo neuquino en todos los distritos, ¿no? Sí, en la mesa del análisis se especulaba que Darío Martínez podría haber sacado más rédito, más jugo a esta oportunidad, yendo a una verdadera interna, ganándola y llevándose el triunfo frente a los otros sectores que de alguna manera están en pugna. Pero bueno, se eligió la metodología del consenso y Darío Martínez va a seguir frente al partido, y el parrilismo tiene la oportunidad de decir que no perdieron también, ¿no? No perdimos. Claro. Bueno, yo por ahí escribo algo acerca del tema económico y bueno, la repercusión política de la situación económica. Es la otra guerra, ¿no? La guerra que había anunciado el presidente Alberto Fernández y que, como la de Malvinas, está, digamos, después de un anuncio triunfalista, va camino a la derrota. Este mes, bueno, ahora en estos días de abril, primeros días de abril, se va a tener la certeza de cuál fue la inflación de marzo. Ya abrieron todo el paraguas, incluido el mismo Feletti, que está a cargo de los precios y demás. Dijo que no era mago, y que la magia no podía ser, así que la cuestión de la magia de Feletti con el tema del psicoanálisis de Alberto y todo el esoterismo junto no alcanza a disimular que hay que el gobierno no puede frenar esta escalada inflacionaria superior a la que ya había. Sí. Es decir, veníamos ya con inflación alta, ahora hay un pico. Desde el gobierno se dice que va a ser en marzo, que abril ya se va a calmar un poco. Bueno, no sabemos qué va a pasar, no sabe el gobierno, no lo sé yo, no lo sabe usted, no lo sabe nadie, pero lo que sí sabemos es que las cuestiones estructurales que hacen a provocar que haya inflación, la principal de ellas, la caída estrepitosa
de la moneda argentina y la emisión descontrolada que contribuyó a que se derrumbara aún más el peso, bueno, ahí está. Entonces eso no se va a corregir en el mediano plazo. Y hubo, para apoyar esta postura, Rubén, hubo, no lo escuché, al menos no lo he leído ni lo he escuchado en la semana, pero hay un factor desencadenante del aumento de la inflación para este mes, para el mes de abril, perdón, para este mes, sí, que es justamente la declaración de guerra contra la inflación. La declaración de guerra contra la inflación del presidente no hizo otra cosa que despertar la atención de los formadores de precios y del consumidor común y corriente, que de alguna manera también esperaba medidas extraordinarias y no hay medidas extraordinarias. Por eso es el error que siempre marcamos cuando hablamos de comunicación y de estrategia, de cuando uno anuncia una medida con esa característica de utilizar el término guerra, tiene que anunciar medidas a esa altura y no joda. Es lo mismo que pasó con Malvinas, Claude. O sea, nosotros, si usted dice... Si quieren venir, que vengan. No, si usted dice recuperamos las Malvinas, porque invadió y tomó el control, y dice recuperamos las Malvinas, está diciendo una pavada porque, digamos, 25 días después la dejó de recuperar. Es decir, exacto, la tuvo que entregar nuevamente y la desrecuperamos. Entonces, lo mismo pasa con la inflación. Usted dice, le declaramos la guerra a la inflación. Y lo dice con el ánimo de que va a ser una guerra triunfante para el bando popular. Y la primera noticia que tiene es que la inflación de marzo es la inflación más grande de los últimos 12 meses. Bueno, entonces hay un contrasentido tan evidente, tan grande, que ya el gobierno no puede sostener esa visión que el mismo gobierno quiso instalar por alguna razón surgida del meduloso análisis que habrá hecho del gabinete, qué sé yo. Si usted va a hablar de economía, me imagino que no va a poder dejar de hablar de las mediciones que se conocieron esta semana y que en el conglomerado Neuquén Plotier se visibilizó una baja en el porcentaje del índice de la pobreza. Bajó del 41 al 33,5% respecto de la primera mitad del año, midiendo, digamos, el segundo semestre del año pasado, ¿no? Sí, eso tiene que ver un poco con la salida de la pandemia, con la reactivación. Pero hay que tomarlo con mucho cuidado estos índices, porque son circunstanciales, pueden ser de un momento, pero fundamentalmente porque según la regla que se utilice para llevar adelante la ecuación correspondiente, pueden ser mentirosos. Digamos que de la pobreza se entra y se sale todo el tiempo, pero la calidad de la pobreza va cambiando, la calidad estructural de la pobreza. Entonces, por ejemplo, en la Argentina tenemos ahora mucho más pobres que no son pobres porque no tienen trabajo, sino que son pobres trabajando. Es decir, ha aumentado mucho la cantidad de pobreza entre los trabajadores. Entonces es una característica que hace la calidad de la pobreza. ¿Por qué? Porque el trabajo no alcanza. El sueldo, digamos, los sueldos, frente a la inflación y al deterioro del poder adquisitivo, no alcanzan a cubrir lo que la canasta básica marca como para esa distinción que se hace por encima o por debajo de esa línea. Hay un deterioro general, ¿no? Porque a veces se habla mucho del deterioro del poder adquisitivo del trabajador, pero también hay que tener en cuenta que el deterioro se derrama de arriba hacia abajo. Las empresas que facturan en pesos también sufren el deterioro en su facturación, entonces es como un efecto dominó.
Sí. Donde las únicas beneficiadas son las que obviamente tienen la posibilidad de exportar y de cobrar en divisa extranjera. Sí, mientras si no le ponen retenciones excesivas, bueno, porque también estamos acostumbrados a estas políticas, digamos. Si un sector dice aumenta el precio del trigo, entonces dice, tengo mucho trigo, voy a hacer un negocio de la Gran 7. No, porque el Estado te va a decir, aumentó el precio del trigo, entonces le aumentamos las retenciones. No vaya a ser que usted vaya a ganar mucho. Aunque vaya a ganar más de lo que está ganando. Parece que ganar mucho es pecado. Aunque sea legítimamente, porque usted tiene una mercadería que aumentó el precio. Y hablando, estimado y querido Rubén, hablando de este anuncio de recuperamos las Malvinas y después lo que sucedió, y hablando también de esta declaración de guerra de la inflación y después vemos lo que sucedió, también en la política local se anunció un acto en el Chocón para fin de mes. Y se ha generado tanta expectativa también que de los azules, del sector azul, que bueno, que hay que sí o sí no esperar solamente una demostración de fuerza en cuanto a la concurrencia, que seguramente va a ser muy importante, sino creo que llegó la hora de que el sector defina de alguna manera candidatos en las dos próximas elecciones que están programadas para este año. Sí. Al menos así lo indican todas las fuentes y las cartas estatutarias partidarias. Autoridades partidarias y electivas. Exactamente, que son las autoridades del MPN, que todavía no hay fecha, y la interna que va a decidir los candidatos del MPN. Y como último dato, y ya voy, señora productora, que me está mirando un poco, como último dato, esta situación, digamos, nacional, de crisis institucional, crisis económica, inflación, el impacto de la guerra, la crisis política interna entre Alberto, entre Cristina, también ha desatado una intención masiva de gobernadores de adelantar las elecciones en todas las provincias. Sí, desdoblarla respecto de la nacional. Exactamente, nadie quiere involucrarse con la elección nacional porque... La dan por perdida, Claudio. Pero no solamente en cuanto a las posibilidades, sino también que la crisis política es inimaginable en cuanto a las consecuencias y los movimientos que puede llegar a haber, y nadie quiere arriesgar en su territorio propio. Entonces la decisión ante tremenda incertidumbre y la carente existencia de un liderazgo firme, o sea, hay un triple comando, hace que muchos gobernadores quieran adelantar las elecciones, con lo cual Neuquén, que ha sido siempre precursora y ha sido siempre muy original en hacer este sistema, también se va a encontrar el año que viene que va a haber elecciones en otras provincias también a partir de marzo, abril y mayo. Okay. Y Neuquén no va a ser la única que utiliza esta técnica novedosa de despegarse del escenario. Sí, señor. Bueno, dejamos el aire en manos de Ariel Dona y Pablo Cantón. Nos vamos a la tanda.